Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Las reglas del juego era un día típico del sur de California en la ciudad de Long Beach. Había salido el sol, el cielo estaba azul, el aire de septiembre transmitía el olor picante de los eucaliptos. Era 1954, y Billie Jean Moffitt, de 10 años, estaba tomando su primera clase de tenis, junto con un pequeño grupo de otros niños y niñas. Billie Jean ya era una fanática de los deportes. Le encantaba el baloncesto y el softball, había probado la natación y el golf, pero había algo en el tenis. Había variedad y movimiento constante, correr, saltar y golpear la pelota de un lado a otro, una y otra vez. También fue un desafío mental. En una palabra, fue perfecto. Además, cuando le preguntó a su padre sobre qué deporte sería mejor para una niña, su respuesta fue natación, golf y tenis. Sin duda, el tenis era mucho más atractivo para Billie Jean. Así que, después de su primera lección, se decidió, al menos en la mente de Billie Jean, que el tenis era lo que iba a hacer con su vida. Cuando su madre fue a recogerla a la cancha de tenis, le explicó con entusiasmo que ahora quería ser la jugadora de tenis número 1 del mundo. La respuesta de su madre fue más o menos lo que cabría esperar, un cortés, está bien, cariño. Unos años más tarde, Randy, el hermano menor de Billie Jean, hizo una declaración similar en la mesa cuando les dijo a todos que cuando creciera se convertiría en un jugador de béisbol profesional. Sorprendentemente, tanto Billie Jean como Randy seguirían adelante con sus aspiraciones de la infancia. Y en gran parte, esto se debió al hecho de que sus padres nunca trataron de poner límites a sus sueños. Los Moffitts nunca tuvieron mucho dinero. Eran una familia de clase trabajadora de principio a fin y, a veces, sus padres conseguían un trabajo extra para pagar las clases, el equipo deportivo y los gastos de viaje. Pero siempre me apoyaron, y Billie Jean siempre estuvo agradecida por ello. Por supuesto, no fue fácil a partir de ese día. Poco después de que Billie Jean se decidiera por el tenis, la llevaron a su primer partido de béisbol profesional. Se sorprendió al descubrir que no había jugadoras de béisbol en ninguno de los equipos. Fue entonces cuando se dio cuenta de que sus planes tenían algunos obstáculos incorporados. Ahora estaba claro que aunque pudiera jugar tan bien como los niños, eso no significaba que pudiera unirse a ellos en el mismo campo de juego. Esta idea se vio reforzada a veces por los chicos del barrio de su edad, que podían resistirse a la idea de practicar deportes con una chica, incluso si esa chica era mejor atleta que la mayoría de los niños. Afortunadamente, incluso de niña, Billie Jean no era fácil de disuadir. De hecho, como sucedería una y otra vez, obstáculos como estos solo alimentarían su fuego. Saliendo de hecho, Billie Jean había sido denunciada públicamente por Marilyn. Irónicamente, esta excursión ocurrió en un momento en que Billie Jean se había enamorado recientemente de otra jugadora de tenis, Ilana Kloss, una mujer con la que eventualmente se casaría en 2018. Pero llegar allí aún llevaría algún tiempo. Billie Jean y Larry lucharon con éxito contra la demanda que Marilyn había presentado, y lograron que la desalojaran de la casa de su propiedad. Siguió un gran bombardeo mediático, en el que Billie Jean y Larry entrevistaron a gente como Barbara Walters, y explicaron que seguían muy enamorados, y comprometidos el uno con el otro a pesar del romance de Billie Jean con Marilyn. No era lesbiana, me explicaron. En la mente de Billie Jean, era difícil lidiar con esto. Era cierto que todavía quería mucho a Larry. Durante este tiempo él estuvo a su lado al 100%. Pero también sabía que la comunidad psicológica estadounidense todavía trataba el hecho de ser gay como un trastorno psicológico. Le preocupaba que si se declaraba lesbiana no pudiera volver a trabajar con niños. Muchos patrocinadores ya la estaban abandonando y la revista Women's Sports tenía dificultades. También habló con algunos amigos cercanos que le aconsejaron que no saliera del armario. La decisión fue por el control de los daños en ese momento, más que por la total honestidad. Pasaría algún tiempo antes de que Billie Jean saliera por completo del armario.
Fue casi 10 años después, en 1987, cuando Ilana finalmente puso el pie en el suelo. Llevaban mucho tiempo juntos, pero Billie Jean seguía casada obstinadamente con Larry. Había que tomar una decisión. Finalmente, Billie Jean y Larry se divorciaron. Todavía había mucho amor entre los dos, pero ambos sabían que era para bien. Larry finalmente se volvió a casar y tuvo hijos. Billie Jean e Ilana fueron sus orgullosos padrinos. Pero divorciarse de Larry era solo un paso. El otro paso se dio unos años más tarde, cuando Billie Jean buscaba tratamiento para su trastorno alimentario continuo. A lo largo de su vida, Billie Jean buscó consuelo en la comida, por lo que su peso subía y bajaba como un yo-yo. Con la ayuda de Ilana pudo recibir tratamiento, y parte de eso consistió en decirle finalmente a sus padres que era gay. Fue un gran paso emocional. Pero el último paso, hacerlo público, no fue hasta 2006, cuando HBO hizo un documental sobre Billie Jean, y ella le explicó al mundo que había mantenido una relación de larga duración con Ilana. Durante años, el amigo de Billie Jean, Elton John, siguió insistiendo en que se casara con Ilana, e incluso se ofreció a volar y tocar en su boda. Finalmente, en 2018, lo hizo, aunque siguió siendo una ceremonia muy tranquila con solo ellas dos y una amiga. Al principio, no vio el sentido de hacerlo oficial, pero decidió que no quería que hubiera ninguna duda de que Ilana era la indicada. Orgullo y progreso. Billie Jean e Ilana siguen practicando deportes, y son copropietarias del equipo de la WNBA, Los Angeles Sparks. Pero ser activista en la comunidad LGBTQ+ se ha convertido en una parte central de la vida de Billie Jean. Tuvo el honor de estar entre las personas que el presidente Barack Obama eligió para representar a los Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014 en Sochi. Rusia sigue siendo un lugar donde las personas de la comunidad LGBTQ+ son perseguidas. Debido a este tipo de problemas de derechos humanos, Obama quiso hacer hincapié en hacer que los dignatarios estadounidenses oficiales de los Juegos Olímpicos fueran atletas abiertamente homosexuales. Durante su breve estancia en Sochi, Billie Jean ofreció una conferencia de prensa en la que expresó su preocupación por la violencia y la opresión a la que se enfrentaban las personas LGBTQ+ en Rusia. Al salir de la conferencia, un adolescente tembloroso llamado Vlad se armó de valor para acercarse a Billie Jean. Explicó los horrores del abuso y la intimidación a los que se enfrentaba a diario mientras vivía en Sochi, tanto por parte de sus compañeros como de sus profesores. Me da miedo quedarme, explicó. Un equipo de documentalistas de una película titulada To Russia with Love también capturó este momento. Billie Jean le dijo a un empleado de la embajada estadounidense que eliminara la información de Vlad mientras Billie Jean llamaba al Departamento de Estado de los Estados Unidos. Lograron sacar a Vlad de Rusia con la ayuda del programa de menores refugiados no acompañados. Billie Jean lo ayudó a conseguir una visa de estudiante y una inscripción universitaria en su alma mater. Allí se enamoró del hombre con el que eventualmente se casaría. Billie Jean nunca olvidará la expresión de Vlad cuando presenció su primer desfile del orgullo gay en la ciudad de Nueva York. Su sonrisa brillaba cuando dijo, «Oh, Dios mío, es posible». Hay gente libre. Hay gente feliz. En los últimos años, también ha habido motivos de preocupación, ya que la administración Trump intentó anular algunos de los avances en materia de igualdad de derechos que se lograron a lo largo de los años. Uno de los avances más significativos para Billie Jean se conoce como Título 9, una enmienda añadida a la Ley de Derechos Civiles en 1972. Esta ley que cambió las reglas del juego se produjo justo en medio de la campaña de Billie Jean en favor de la concienciación y la igualdad para las mujeres. El Título 9 establece que a ninguna persona en los Estados Unidos se le excluirá, por motivos de sexo, de participar en ningún programa o actividad educativa que reciba asistencia federal, se le negarán los beneficios ni será objeto de discriminación en virtud de ningún programa o actividad educativa que reciba asistencia federal. Esta fue la legislación que ayudó a impulsar a los principales torneos, como el Abierto de Estados Unidos, a ofrecer premios iguales para hombres y mujeres.
Y el efecto del título 9 se extendió por todo el mundo hasta que, finalmente, en 2007, tanto Wimbledon como Roland Garros se convirtieron en los dos últimos Grand Slams en ofrecer igualdad salarial. El cambio lleva tiempo. Pero hay que tener en cuenta que entre 1960 y 2020, las jugadoras de tenis pasaron de cobrar casi nada a ser las figuras deportivas con mayores ingresos del mundo. Ahora, eso es progreso. Saber lo que se necesita. Ese fatídico día de septiembre de 1954, cuando Billie Jean descubrió lo que quería hacer con el resto de su vida, estaba recibiendo su primera lección de tenis con un hombre llamado Clyde Walker. Fueron lecciones gratuitas que Walker impartió en un tribunal público, como parte de un programa municipal financiado con fondos públicos. Fue otro golpe de suerte que Walker fuera otro adulto que reconoció el talento de Billie Jean y no intentó imponerle ninguna limitación. En cambio, Walker inscribió rápidamente a Billie Jean y a su amiga Susan Williams en los torneos juveniles locales. Justo antes del primer torneo, Billie Jean le preguntó a Walker si podía convertirla en campeona. Walker dijo que no podía, pero luego añadió que con trabajo duro y determinación, Billie Jean podría convertirse en una campeona. Recibió un mensaje similar de su pastor local. Billie Jean siempre tuvo una fe religiosa profunda, y el pastor de su familia le causó una fuerte impresión. Su nombre era Reverendo Bob Richards, y también fue un saltador con pértiga que ganó varias medallas de oro en los Juegos Olímpicos, lo que le valió el apodo de vicario de saltos, y el honor de ser el primer atleta en adornar la parte delantera de una caja de cereales Wheaties. El reverendo Richards predicó la tolerancia y los beneficios del trabajo duro, por lo que sus sermones a menudo adoptaban el tono de un orador motivador. Recordaba a su congregación que lo único que separaba a la persona promedio del campeón era el esfuerzo adicional que el campeón estaba dispuesto a hacer. Esto ciertamente impresionó a la joven Billie Jean. Su primer partido de jóvenes no fue muy bueno. Perdió 6-0, 6-0. Pero eso la empujó a esforzarse cada vez más. Entrenaba todas las noches. Su padre puso una pequeña pared en el patio trasero contra la que podía golpear la pelota y practicar sus golpes de fondo. Hizo ejercicios para fortalecer sus piernas y aumentar su resistencia. Y cuando estaba en 8º grado, ganaba sus partidos con regularidad e incluso aparecía en el periódico local, donde los reporteros la llamaban cosas como la genio local y la maravilla del tenis de Long Beach. En los próximos meses, Billie Jean empezaría a conocer a algunos jugadores más experimentados, visitaría más torneos y comenzaría a preguntarse más cosas sobre el establecimiento del tenis. Para 1955, la Corte Suprema había emitido una sentencia según la cual todas las instalaciones públicas debían estar eliminadas de la segregación. Así que cuando se sentó en las gradas para ver un partido en el Club de Tenis de Los Ángeles ese año, se dio cuenta de lo blanco que era este deporte. Ropa blanca, zapatos blancos, pelotas de tenis blancas, espectadores blancos y jugadores blancos. En ese momento, Billie Jean agregó otro elemento a su lista de tareas pendientes. Si alcanzara su objetivo de ser la jugadora número 1 del mundo, utilizaría ese estatus para luchar por la igualdad de derechos, ser una fuerza del bien y unir a las personas. Esta era su vocación. Descubriendo el juego fuera de la cancha en 1957, Billie Jean, de 13 años, vio cómo era el tenis de talla mundial. Era el campeonato del sudoeste del Pacífico, y Billie Jean estuvo entre el público que vio a Althea Gibson jugar como la campeona que era. Para entonces, Althea ya era una leyenda. En 1950, fue la primera jugadora negra en competir en el Campeonato Nacional de los Estados Unidos. En 1956, fue la primera jugadora negra en ganar un título de Grand Slam en el Campeonato de Francia. Un año después, ganó Wimbledon. Ahora, unos meses después de la victoria en Wimbledon, aquí estaba jugando en Los Ángeles, y Billie Jean no podía apartar la vista de ella. La forma en que se movía, con tanta gracia y precisión, era literalmente asombrosa. Su juego de pies, su poderoso servicio,
la forma en que podía controlar el balón y dominar en la red, era todo lo que Billie Jean deseaba hacer. Aquí estaba frente a ella, el nivel de excelencia que necesitaba alcanzar para ser la número 1. Fue inspirador, pero también un poco abrumador. Ahora era evidente lo duro que tenía que trabajar para llegar a ese nivel. Pero no era que Billie Jean se quedara atrás. La misma semana que vio a Althea en todo su esplendor, ganó un torneo individual juvenil. Esto le valió ser miembro del Club de Tenis de Los Ángeles, y participar en un nivel superior de competencia. Por extraño que parezca, este era el mismo club de tenis donde podías encontrarte con estrellas de televisión y cine, como Ozzie Nelson y Bette Davis, así como con algunas de las superestrellas del tenis, como Pancho González y Louis Brough. En ese momento, Billie Jean se estaba haciendo una buena idea de algunas de las cosas raras e hipócritas que estaban sucediendo en el mundo del tenis. En lo más alto de la lista estaba el debate en curso sobre los jugadores aficionados frente a los profesionales. Por más contradictorio que pueda parecer ahora, en ese momento, los grandes torneos como Wimbledon eran eventos solo para aficionados. Se despreciaba a los jugadores profesionales por participar en ella por una razón equivocada: dinero. Mientras tanto, si ganabas Wimbledon, tu premio era un trofeo y un vale de regalo por alrededor de 45 libras. En 1959, Althea Gibson se convirtió en profesional. Como ella misma explicó, no puedes comer trofeos. Esta fue una frase que Billie Jean llegó a entender muy bien mientras seguía ascendiendo en las filas de la Asociación de Tenis sobre Hierba de los Estados Unidos, USTA. Por ejemplo, cuando hizo su primera aparición en el Campeonato Nacional de Estados Unidos en Nueva York en 1959, otras jugadoras de California pudieron aprovechar la oportunidad para participar en otros torneos más pequeños en la costa este. La familia de Billie Jean simplemente no tenía el dinero. Muchos jugadores, como Billie Jean, tuvieron que confiar en las recaudaciones de fondos locales para reunir suficiente dinero para comprar billetes de avión o tren para llegar a lugares como la ciudad de Nueva York o Europa. Lo máximo que la USTA podía ofrecer eran pagos de viáticos de alrededor de $14 al día. Cuando Billie conoció a Larry después de graduarse de la escuela secundaria en 1961, Billie Jean Moffitt se matriculó en la Universidad Estatal de Los Ángeles. Pasaba mucho tiempo en la biblioteca, pero no estudiaba. Se sentaba allí, en una de las mesas largas de la biblioteca, haciendo rodar una pelota de tenis de un lado a otro entre sus manos, intentando averiguar qué hacer. Para entonces, ya había podido recaudar suficiente dinero para llegar a Wimbledon, donde ganó el campeonato de dobles femenino junto a Karen Antze. Karen tenía 18 años en ese momento y Billie Jean solo 17, lo que las convirtió en las campeonas de dobles más jóvenes de la historia de Wimbledon. Fue una de las experiencias más emocionantes de su vida. Aún así, cuando Billie Jean regresó a casa, descubrió que poco había cambiado. Aún así, entablaba conversaciones con personas que esperaban que se estableciera, encontrara un esposo, tuviera algunos hijos y no fuera una vagabunda del tenis. En este punto, Billie Jean se habría convertido en profesional si hubiera podido. Desafortunadamente, hacerlo en ese momento significaba recibir una oferta de un gran promotor como Jack Kramer. Pero, por supuesto, esas ofertas rara vez llegaban a una mujer. Así que, a pesar de que su juego había seguido mejorando, gracias en parte a los excelentes consejos de la excampeona Alice Marble, y ahora tenía un título importante en su haber, el camino a seguir parecía incierto. Todas estas preocupaciones estaban dando vueltas en la cabeza de Billie Jean cuando una amiga se le acercó para decirle que tenía que conocer a un gran tipo, Larry King. A pesar de que no estaba realmente interesada en entablar una relación en ese momento, ya tenía suficiente en ese momento, accedió a saludarla. Y, por supuesto, su amiga tenía razón, Larry era extremadamente guapo, encantador, amable, todo lo que una persona podría pedir. Enseguida, se llevan bien. Pronto, se hicieron inseparables. Larry estaba en camino de convertirse en abogado. Y además de ser inteligente y guapo, también tenía una mentalidad progresista.
De hecho, Billie Jean le da crédito a Larry por ser la persona que la convirtió en una feminista de pura sangre. Como muchas universidades de la época, Los Angeles State College ofrecía programas universitarios para una variedad de deportes, si eras un hombre. Para las mujeres, ninguna. Cuando Larry se enteró de todo el trato especial que recibían los atletas masculinos en la escuela en comparación con la total falta de respeto que recibía Billie Jean, señaló lo injusto que era esto. Te das cuenta de que te tratan como a una ciudadana de segunda clase porque eres una niña, ¿verdad? Así lo expresó, y tenía razón. Así que desde ese día en adelante, Billie Jean se mostró aún más decidida que nunca a arreglar las cosas. Sin embargo, el plan seguía siendo convertirse en el número uno y utilizar ese estatus como palanca. Y para que eso sucediera, Billie Jean aún necesitaba un empujón extra para ser la mejor. En 1964, perdió en sets corridos en las semifinales de Wimbledon, y nuevamente en sets corridos en los cuartos de final de los nacionales de Estados Unidos. Algo tenía que cambiar, así que decidió que era hora de ir a Australia. Un viaje al extranjero que cambiará las reglas del juego. El tenis es un deporte repleto de grandes rivalidades, en el que dos jugadores se enfrentan continuamente, año tras año. Para Billie Jean, una de sus principales rivales era la jugadora australiana Margaret Court. Todo comenzó con su primer partido en 1962, cuando Billie Jean, que solo jugó su segundo empate individual en Wimbledon, venció a Margaret en la segunda ronda. Margaret llegaba a Wimbledon después de haber ganado el campeonato australiano y, solo unas semanas antes, el campeonato de Francia, conocido como Roland Garros. Así que fue una sorpresa impresionante, especialmente para las muchas personas de la sede del club que habían apostado dinero para que Margaret ganara. Margaret se vengaría al año siguiente, cuando venció a Billie Jean en la final de Wimbledon. Y Margaret fue quien la venció en las semifinales de Wimbledon de 1964. Pero entonces Billie Jean tomó la fatídica decisión de ir a Australia, y trabajar en su juego con uno de los mejores entrenadores del sector, Mervyn Rose. No fue una elección fácil de tomar. Significaba dejar la universidad para dedicarse a tiempo completo al tenis. Era un gran compromiso. Y Larry no solo apoyó plenamente esta decisión, sino que también le propuso matrimonio el 4 de octubre de 1964, solo unas semanas antes de que ella hiciera su gran viaje. Pronto Billie Jean Moffitt sería Billie Jean King. Billie Jean no tenía dinero para volar a Australia durante 3 meses de entrenamiento. Fue posible gracias a Bob Mitchell, un empresario australiano que había ayudado a financiar las carreras de Margaret Court y Roy Emerson, que era el mejor jugador aficionado masculino de la época. Billie Jean sabía que era la oportunidad de su vida, y estaba decidida a aprovecharla al máximo. Por primera vez en su vida, se ocuparía de su alojamiento y comida, así que todos los días, durante meses y meses, podía concentrarse en una cosa, el tenis. El trabajo era agotador. Billie Jean perdió 14 libras antes de irse. Las temperaturas se dispararon mientras corría todas las mañanas antes del desayuno y pasaba días llegando a los 3. Este es un ejercicio en el que dos jugadores se colocan del otro lado de la red, y se turnan rápidamente para golpearte con bolas. Básicamente es un juego de 2 contra 1, y era una de las mejores rutinas para agudizar los reflejos, el equilibrio y el juego de pies. Mervyn Rose arruinó por completo su juego y lo reconstruyó desde cero, especialmente en lo que respecta a su saque y su derecha. Llevó mucho tiempo y práctica, y muchos partidos perdidos. Pero a la larga, el entrenamiento de Merv funcionó, y estas partes de su juego se convirtieron en armas mucho más fuertes. Pero quizás el mejor regalo de todos fue poder practicar con gente como Margaret y Roy, así como con el gran Rod Laver. Fue una experiencia increíble que la convirtió en una jugadora más fuerte física y mentalmente. Convertirte en profesional puede resultar difícil. Cuantificar la importancia de un periodo de entrenamiento y entrenamiento. Pero hay una estadística reveladora que podemos analizar. Antes de Australia, el récord de Billie Jean contra Margaret Court era de 1 victoria y 9 derrotas.
Después, estuvieron igualados, literalmente, con 12 victorias y 12 derrotas cada uno. Pero en los años venideros, Billie Jean y Margaret comenzarían a encontrarse en bandos opuestos en peleas muy diferentes. Tras su paso por Australia, Billie Jean se sintió más segura que nunca en su juego. Volvió a ganar torneos, y estaba más cerca que nunca de alcanzar finalmente el puesto número 1. Ese objetivo finalmente se alcanzó en 1967, cuando venció a Margaret Court en la final de Wimbledon, y se llevó el campeonato de dobles femenino junto a Rosie Casals. Ahora era el momento. En 1967 se produjeron muchos cambios, especialmente en los Estados Unidos. Los movimientos por los derechos civiles y la contracultura estaban en auge, y Billie Jean y Larry estaban justo en el medio, con su base de operaciones en Berkeley, California. Pero también estaba pasando algo en el deporte. Ese año, el boxeador Muhammad Ali se pronunció en contra de la guerra de Vietnam, y se negó a inscribirse en el draft, lo que le hizo perder su título de peso pesado. Y Catherine Switzer desafió las reglas solo para hombres de la maratón de Boston al correr la carrera con el nombre de K.W. Switzer. Aún así, pasarían otros 5 años antes de que la maratón aceptara oficialmente a mujeres corredoras. En cuanto al tenis, el juego cambiaría para siempre a partir de diciembre de 1967, cuando Wimbledon anunció que aceptaría tanto a profesionales como a aficionados. Eran los albores de la era abierta, todos los torneos de Grand Slam de Wimbledon, París, Nueva York y Melbourne estarían abiertos a jugadores de tenis profesionales y aficionados. Lo que esto significaba realmente era que estos eventos, así como los propios jugadores, ahora estarían abiertos a los patrocinadores, lo que permitiría a los torneos ofrecer premios en metálico reales. Por fin, los jugadores de tenis podrían ganarse la vida. Fue una gran noticia para Billie Jean, pero Larry vio inmediatamente el lado oscuro de este acuerdo. Enseguida se dio cuenta de que la liga profesional masculina iba a aprovechar esto como una oportunidad para hacerse con la mayor parte del premio en metálico. Como él dijo, iban a intentar exprimir a las jugadoras, y tenía toda la razón. Inmediatamente, la diferencia en el dinero del premio se desequilibró absurdamente, a menudo hasta una disparidad de 8-1. Según los promotores y los oficiales del torneo, las mujeres no atrajeron al público y, por lo tanto, no merecían más dinero. Además, solo jugaron partidos al mejor de 3 sets en los Grand Slams, mientras que los hombres jugaron al mejor de 5. Todo fue una lógica errónea diseñada para mantener el deporte dominado por los hombres, y sentó las bases para un enfrentamiento épico que Billie Jean, en su posición de jugadora femenina número 1, se sentiría obligada a liderar. Nace un recorrido se les conoció como los 9 originales. Sus nombres eran Billie Jean King, Rosie Casals, Nancy Richey, Kerry Melville, Judy Dalton, Valcie Hemfus, Peaches Bartkowick, Christy Pillon y Patty Hogan. Estas fueron las 9 jugadoras que aceptaron arriesgar sus carreras para lanzar una nueva gira de tenis femenino. Cansadas de que sus destinos los determinara un pequeño grupo de hombres que mostraban poco interés en su bienestar, estas mujeres estuvieron de acuerdo en que valía la pena correr el riesgo de ser suspendidas de la USTA por iniciar una serie de torneos propios. También tenían a Gladys Elman de su lado. Gladys fue una exjugadora y fundadora de la revista World Tennis. Y como mujer judía que trabajaba en una industria dominada por hombres, también sabía un par de cosas sobre la discriminación. No solo hizo posible la gira femenina al conseguir un importante patrocinio de la empresa tabacalera Philip Morris, sino que también se le ocurrió la astuta idea de cómo eludir las normas de la USTA. Verán, en cada paso del camino, la USTA y los principales promotores de la gira masculina, como Jack Kramer, intentaron bloquear la creación de lo que se conoció como el Virginia Slims Tour, amenazando a los jugadores con suspensiones indefinidas si participaban en estos eventos. Sin embargo, las reglas de la USTA permitían explícitamente a los jugadores profesionales hacer contratos para eventos externos. Y así fue como a Elman se le ocurrió la idea de hacer un contrato de $1 con cada uno de los 9 jugadores originales.
Resultó que muchas de las amenazas estaban vacías, gracias en gran parte al poder que tenía Billie Jean como una de las jugadoras más populares y francas del mundo. Aprovechó cada oportunidad para informar a la prensa sobre la absurda disparidad en los premios, y la discriminación sistémica que se estaba produciendo en el mundo del tenis. Destacó el hecho de que habían realizado su propia encuesta a casi 300 aficionados al azar en el Abierto de Estados Unidos de 1970, y que los resultados contradecían las afirmaciones de que las jugadoras no atraían a los fanáticos en los principales torneos. Billie Jean estaba haciendo exactamente lo que se había propuesto hacer hace tantos años, utilizar su condición de plataforma para la igualdad. Por supuesto, el éxito del Virginia Slims Tour fue una prueba de ello. Solo en los primeros 3 meses y medio de 1971, la gira celebró 14 torneos distintos. Fue un verdadero esfuerzo arrollador en esos primeros días. Gladys estaba haciendo tratos, los jugadores llegaban a la ciudad, hacían tantas entrevistas matutinas en radio y televisión como podían, repartían volantes en las esquinas de las calles y, finalmente, salían a las canchas por la tarde. Enjuaga y repite al día siguiente. Era agotador, pero muy divertido. Todos los jugadores vestían atuendos a medida diseñados por Ted Tinling, un diseñador británico al que se le había prohibido entrar en Wimbledon tras crear un atuendo para el jugador Gussie Moran que los oficiales del torneo consideraron demasiado escandaloso. Cada parada del Virginia Slims Tour era un buen momento garantizado. Mostró las coloridas personalidades de los jugadores, y atrajo fácilmente a multitudes de todo el país. Las mujeres finalmente estaban tomando el control de sus propias carreras. Derribar a Bobby. Billie Jean sabía de Bobby Riggs desde que era una niña jugando, y pasando el rato en el club de tenis de Los Ángeles a finales de la década de 1950. Para entonces, ya había ganado 3 títulos de Grand Slam, y se había retirado para convertirse en una especie de estafador encantador al que le gustaba ganar dinero en el tenis retando a las celebridades a apuestas amistosas. El ajetreo de Bobby llamó la atención nacional en 1973, cuando pudo convencer a Margaret Court de que asistiera a un gran combate televisado. Billie Jean estaba bastante convencida de que Margaret había aceptado el desafío. Bobby ya había estado molestando a Billie Jean durante meses, y ella se negó a morder el anzuelo. En primer lugar, Margaret se negó a unirse a la gira femenina. Llamó a los jugadores de la gira ladrones de dinero y, de hecho, dijo que las mujeres no son iguales a los hombres, y que no se les debería pagar igual dinero. Ahora aceptaba la oferta de Bobby, y ayudaba a proporcionarle una plataforma para defender sus tonterías machistas masculinas. Todo el evento se presentó como la afirmación de Bobby de que la nueva ola de liberación de la mujer era falsa. Que incluso una jugadora retirada de 55 años podría vencer a las mejores jugadoras. Que las mujeres deberían estar en la cocina y no en las canchas de tenis. Fue exasperante, y Margaret no solo siguió el juego, sino que perdió el partido. Cuando eso ocurrió, Billie Jean sabía lo que tenía que hacer. Tenía que derrotar a Bobby Riggs. A veces era estresante. Bobby prácticamente había creado un circo alrededor del enorme Astrodome de Houston, donde tuvo lugar el partido. Había hecho una pequeña fortuna consiguiendo acuerdos de patrocinio y patrocinadores, y no escatimó en gastos para organizar el evento como un fastuoso carnaval. Incluso hubo animales contratados. Justo antes de que comenzara el partido, mientras estaba sentada en el vestuario, el peso de todo recaía sobre los hombros de Billie Jean. No era una cuestión de confianza. Siempre le gustó imaginarse ganar un partido en su cabeza. Es algo que hacía desde que era jugadora junior. Ya había golpeado a Bobby 1.000.000 de veces en su mente. Pero no estaba tranquila. Afortunadamente, hubo una fiesta del Virginia Slims Tour en otro piso del Astrodome. Se levantó y se fue, ignorando a un organizador que le recordó que estaban a solo unos minutos de salir en vivo. Cuando Billie Jean fue a ver a sus compañeras de gira, todo quedó muy claro. Gracias a estas mujeres, en 1973, el Virginia Slims Tour pudo ofrecer más de $300.000 en premios.
Se unieron nuevas estrellas como Chris Evert y Martina Navratilova. Por una vez, el futuro parecía prometedor para el tenis femenino, y estaba teniendo un mayor impacto en el deporte femenino en general. Ahora estaba tranquila. Ahora sabía de qué se trataba. Salió a la cancha y venció a Bobby en 3 sets seguidos. Era un partido al mejor de 5 sets, y no quería que hubiera dudas sobre él. Resultado. Como explicó Bobby después del partido, te subestimé. Seguro que lo hizo. Una historia de amor queda expuesta. Pasó mucho tiempo antes de que Billie Jean King se identificara como lesbiana. La idea ni siquiera se le pasó por la cabeza hasta que estaba en la universidad, e incluso entonces no parecía real. Siempre hubo una parte de ella que se sintió atraída por los hombres. Y sin lugar a dudas, amaba a su esposo Larry. Aún así, en 1969, después de haber pasado semanas lejos de Larry mientras estaba de gira fuera de los Estados Unidos, confesó que había estado con otra mujer mientras viajaba, y que fue algo fugaz que había terminado. Su principal preocupación en ese momento era que su aventura pudiera dañar de alguna manera la carrera de Larry como abogada. Es comprensible que Larry se sorprendiera por esta noticia, pero nunca dejó que se interpusiera entre ellos. Seguían enamorados y devotos el uno del otro, incluso si Larry utilizaba las aventuras de Billie Jean como excusa para ver discretamente a otras mujeres él mismo. De alguna manera, Billie Jean y Larry se hicieron más cercanos en los años siguientes. Cuando se pusieron en marcha los planes para la gira de Virginia Slims, Larry dejó de ser abogado, y comenzó una nueva carrera como promotor y empresario. También participó en el éxito de la gira en esos primeros días, ya que demostró ser un seguidor incansable y entusiasta del tenis femenino. Junto con Billie Jean, también ayudó a fundar World Team Tennis en 1973, y a lanzar la revista Women's Sport, en 1974. Siempre estaba persiguiendo el próximo gran proyecto. Así que, a medida que se acercaban como socios comerciales, todos estos nuevos proyectos, junto con la agenda constante de giras de Billie Jean, hicieron que también pasaran más tiempo separados. Billie Jean conoció a Marilyn Barnett en mayo de 1972. Marilyn era una peluquera que le cortó el pelo a Billie Jean una vez. No fue hasta meses después que los dos se conocieron en casa de una amiga, y Billie Jean se dio cuenta de que Marilyn estaba siendo un poco coqueta de una manera muy relajada y tolerante. Los dos entablaron una relación después de eso, una que comenzó como personal y profesional. Marilyn salió de gira con Billie Jean como asistente, ya que las dos se pusieron en una rutina muy cómoda. Pero con el tiempo, las cosas dieron un giro. Marilyn se puso muy posesiva y exigente, filtraba las llamadas telefónicas, la mantenía alejada de otros amigos, y comenzaba a esperar que Billie Jean la mantuviera y la preparara para la vida. Según su propia admisión, Billie Jean no es muy buena para lidiar con confrontaciones cargadas de emociones. Intentó distanciarse de Marilyn, pero aún así le permitió quedarse en una casa de su propiedad en California. Finalmente, en 1978, el conflicto ya no pudo evitarse. Marilyn decidió demandar a Billie Jean, diciendo que habían estado en una relación, y que ella debía una parte de sus ganancias. Naturalmente, esto provocó una bomba en la prensa, pero quizás sea más notable que Billie Jean todavía no pudiera salir del armario por completo.